están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a presentar el concepto de árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda es en principio un árbol binario y como tal se puede representar. Es una estructura de datos no lineal, dinámica y abstracta, y sus operaciones principales, como son búsqueda, inserción y eliminación, se pueden hacer tanto en forma iterativa como en forma recursiva. Su eficiencia se debe a la complejidad logarítmica de sus operaciones. Presentaremos en este video algunas aplicaciones que involucran las operaciones de inserción, eliminación y búsqueda implementadas en Java. Espero les sea de utilidad este video. Objetivo de aprendizaje: aprender el concepto de árbol binario de búsqueda, características, operaciones fundamentales y aplicaciones. Un árbol de búsqueda binario es en principio un árbol binario, por tanto hereda todas las características de los árboles binarios. En adelante denotaremos como árbol binario de búsqueda con la sigla ABB. Un árbol binario de búsqueda, al cual denotaremos con la sigla ABB, es también denominado árbol binario ordenado. Sus nodos están etiquetados con un valor de llave tomado de un conjunto E. Estos elementos pueden ser de cualquier tipo, simple o complejo, pero por simplicidad supondremos que son enteros, dado que los algoritmos no dependen del tipo de datos. El árbol de búsqueda cumple la siguiente propiedad: para todo nodo n, todos los valores de los nodos del subárbol izquierdo son menores que el valor de llave del nodo n, y todos los valores de los nodos del subárbol derecho son mayores que el valor de llave del nodo m. El árbol binario de búsqueda permite buscar y encontrar un elemento, así como insertar y borrarlo. Una estructura árbol contrasta con los arreglos y las listas, dado que en el arreglo unidimensional se puede buscar y encontrar fácilmente, pero es costoso insertar y eliminar, puesto que se tiene que hacer muchos desplazamientos a la izquierda o a la derecha del elemento eliminar o insertar. Asimismo, en una lista enlazada se puede insertar y eliminar fácilmente, pero es costoso buscar y encontrar un elemento, dado que se debe hacer una búsqueda secuencial. En el video de árboles de búsqueda presentamos la forma de representar un árbol. Al ser abstracto se puede representar con arreglos, con apuntadores o con cursores. En este video representaremos los árboles ABB mediante el modelo de apuntadores a los hijos. Tenemos el tag, tipo de datos abstracto, nodo, que contiene en la parte val de tipo T el valor del nodo, y dos apuntadores a nodo, un apuntador HI al hijo izquierdo y un apuntador HD al hijo derecho. Tenemos el tipo abstracto de datos árbol ABB. Contiene raíz, apuntador a la raíz, post apuntador al nodo actual y postpack apuntador al padre del nodo actual. Las operaciones o métodos son buscar, insertar, eliminar y recorrer. Mostramos como ejemplo un árbol con raíz 38. El subárbol izquierdo de 38 contiene a los nodos 3, 14 y 19, y el subárbol derecho contiene a los nodos 53, 49 y 70. Nótese que los elementos del subárbol izquierdo de 38 son menores a 38 y los elementos que están en el subárbol derecho son mayores a 38. Esa propiedad debe ocurrir para todos los nodos. Por ejemplo, para el nodo 14, el subárbol izquierdo contiene a 3 menor que 14 y 19 mayor que 14. La función buscar recibe v como argumento, valor a buscar, y llama al método buscar nodo v en el árbol. Este método buscar nodo devolverá el valor de post. Si post es diferente de nulo, escribe el mensaje ya existe. De lo contrario, escribe el mensaje no existe. La función buscar nodo recibe v de la función buscar. Primero, inicializa la variable booleana con el valor verdadero. Pregunte: si raíz es nulo, quiere decir que el árbol está vacío, por tanto post se asigna nulo y postpack también nulo, puesto que el nodo no existe, dado que el árbol está vacío. En caso contrario, se asigna n el valor de la raíz.
Si n parte valor es igual a v, pos se iguala a raíz y postpack igual nulo. Esto ocurre solamente cuando la raíz contiene el valor buscado. En caso contrario, si n parte valor es menor que v, n se actualiza con n parte hd. En caso contrario, n se actualiza con h parte hi. T se actualiza con el valor de la raíz. Encontró se asigna a valor falso, y mientras n sea diferente a nulo y encontró es igual a falso, se pregunta si n parte valor es igual a v. En ese caso, pos igual a n, postpack igual a t, y encontró cambia a verdadero. En caso contrario, t se actualiza con el valor de n. Si b es menor que n parte valor, n cambia a n parte hijo izquierdo. En caso contrario, a n parte hijo derecho. Esto va a repetirse mientras n sea diferente a nulo y en control sea falso. Al salir, pregunta si en control es igual a falso, pos es igual a nulo y postpack igual t. Cuando se busca val en el árbol, se presentan tres casos. Caso 1, cuando pos es nulo y postpack es igual nulo. En este caso, el árbol es nulo. Caso 2, cuando pos es diferente a nulo y postpack igual nulo. Val se encuentra en el nodo raíz del árbol. Y en el caso 3, pos es nulo y postpack es diferente a nulo. Val no se encuentra en A, pero puede añadirse a como hijo de postpack. Tenemos la acción insertar, que recibe como argumento raíz del árbol y v el valor a insertar. El primer paso es llamar a buscar nodo, para que busque en el árbol si es que ya existe v. Si pos es diferente de nulo, quiere decir que el valor ya existe, con dirección pos. Por tanto, retorna el mensaje al panel v ya existe. En caso contrario, invoca al método insertar nodo y le encarga que inserte v en el árbol. Tenemos aquí el método inserta nodo, que recibe v de insertar, y como ya está seguro que no existe, procede a insertarlo. Para eso crea un nuevo nodo con dirección n. En la parte valor asigna el valor de v, y en la parte hd como hi le asigna el valor nulo. Si postpack es igual nulo, quiere decir que es el primer nodo, y entonces n es asignado a raíz. De lo contrario, pregunta si b es menor que postpack parte de valor, se asigna n a postpack parte hijo izquierdo. En otro caso, se asigna n a postpack parte hijo derecho. La eliminación es una operación más complicada que las demás operaciones. Se presentan en este caso tres situaciones. Si el nodo es hoja, se elimina de inmediato, puesto que no tiene hijos. Segundo caso, si el nodo tiene un hijo, el nodo se puede eliminar haciendo un ajuste en un apuntador del padre para saltar el nodo. El caso más complicado se da cuando el nodo eliminar tiene dos hijos. En este caso, la estrategia consiste en sustituir el nodo eliminar por el nodo con valor más pequeño del subárbol derecho y eliminar recursivamente este nodo. La acción eliminar recibe val desde el panel interfase gráfica y primero invoca al método buscar para que explore si existe val o no en el árbol. Si pos es igual nulo luego de buscar, escribe el mensaje no existe el nodo en el árbol, por tanto no se puede eliminar. De lo contrario, pregunta si pos hi es diferente a nulo y pos hd es diferente a nulo. En ese caso llama al caso B, si no, llama al caso A, que se mostrará enseguidamente. Mostramos un ejemplo del caso A. Queremos eliminar el nodo 8. En ese caso, él tiene un hijo izquierdo. Lo que hacemos es eliminar el nodo 8 y hacer corresponder 7 como hijo derecho de 5. En el caso B, se elimina el nodo de la posición pos donde n no tiene dos hijos. El puntero postpack da la posición del padre de n, o si postpack es igual nulo, es que n es el nodo raíz. El puntero sucesor da la posición del sucesor in orden de n, y pack sucesor da la posición del padre del sucesor in orden. Tenemos aquí el caso A. Creamos una variable hijo apuntadora nodo y preguntamos si pos
parte HI es igual nulo y post parte HD igual nulo, hacemos hijo igual nulo. De lo contrario, preguntamos si post HI es diferente a nulo, hacemos hijo igual a post parte HI. En caso contrario, hacemos hijo igual post parte HD. Fuera de estructura así, preguntamos si postpack es diferente a nulo. Nuevamente, si post es igual a postpack parte HI, asignamos hijo a postpack parte HI. En caso contrario, asignamos hijo a postpack parte HD. Así como el caso B. Tenemos la función insertar de otra forma. Este método recibe como argumento raíz y val. Asigna a post el valor nulo igual a postpack el valor nulo. Invoca luego al buscar enviándole raíz, el val, la variable a buscar, post posesión del nodo y postpack posesión del padre. Luego pregunta si post es diferente a nulo, escribe el val ya existe. Si no, crea un nuevo nodo en el cual insertará el valor que se quiere insertar. Las siguientes rutinas devuelven un apuntador al mayor y el menor elemento en el árbol. Se puede buscar el menor y el mayor elemento en forma recursiva o en forma iterativa. Veremos a continuación los métodos. La función bus menor recibe R, raíz del árbol, y devuelve la posición del menor elemento. Esta rutina devuelve la posición del elemento menor en el árbol. Para ello inicia en la raíz y avanza en el árbol hacia la rama izquierda tantas veces como hijos haya en el lado izquierdo. Cuando se encuentra un nodo que no tenga hijos, es decir, su puntero izquierdo es nulo, quiere decir que encontró el menor valor. Por tanto, retorna buscar. En forma similar, para buscar el mayor elemento, devuelve la posición del elemento mayor en el árbol. El procedimiento es similar a la búsqueda del menor, solo que avanza en la rama derecha tantas veces hasta que encuentre un nodo que tenga un apuntador al hijo derecho igual nulo. Ese nodo es el buscado, que contiene el mayor valor. La función bus mayor y bus menor se hizo en forma recursiva. Ahora presentamos una alternativa en forma iterativa. Bus menor recibe R como argumento y si R es diferente a nulo, entra un bucle que avanza hasta la rama de más a la izquierda que contiene apuntador al hijo izquierdo nulo. Cuando sale del mientras, quiere decir que encontró al nodo que está más a la izquierda y ese contiene el valor menor. Este método bus mayor es similar, pero ahora avanza hacia la rama derecha con un bucle. Recuerden que no siempre es bueno usar recursividad. Si algo se puede hallar con un simple bucle, es mejor hacerlo así antes de usar recursividad. Tenemos aquí un ejemplo de un árbol con raíz 12 y queremos insertar el valor 9. Se compara 9 con la raíz. Como 9 es menor que 12, se explora el subárbol izquierdo, ya no se explora el derecho. Se compara con la raíz del subárbol, con el nodo 5. Como 9 es mayor que 5, se explora el subárbol derecho de 5. Nuevamente, en forma recursiva, se compara con la raíz de ese subárbol 8. Como 9 es mayor que 8, se explora el subárbol derecho de 8. Como está vacío, quiere decir que 9 no existe, se inserta como hijo izquierdo o hijo derecho de 8, como se muestra en el árbol derecho. En el método anterior mostramos la inserción en forma iterativa. Ahora mostramos la inserción en forma recursiva. La acción inserta rec recibe R como raíz y val valor a insertar. Pregunta, si R es nulo, quiere decir que el árbol está vacío, por tanto crea un nodo, n igual nuevo nodo, y en ese nodo asigna el valor val y asigna nulo tanto al hijo izquierdo como al hijo derecho. Cuando no es nulo R, pregunta, si el val es menor que R parte valor, quiere decir que se debe insertar en el subárbol izquierdo, por tanto llama a insertar rec en forma recursiva, pero le envía R parte HI como raíz y val valor a buscar. Si no es así, pregunta, si val es mayor que R parte valor,
entonces se debe insertar en el subárbol derecho. Por tanto, llama insertar recursivo para el subárbol derecho. Si no es así, quiere decir que no está ni en el subárbol izquierdo ni en el subárbol derecho, quiere decir que es igual. Por tanto, escribir el mensaje ya existe val y termina la acción. Presentamos ahora una aplicación para separar una fila secuencial de enteros en dos subárboles, A1 y A2. En A1 colocaremos los elementos de f que son números perfectos y en A2 aquellos que no lo son. Presentamos la acción divide fila. Primero abre la fila con la primitiva primer f, toma el primer elemento de f, lo guarda en v, inicializa R1 y R2 con nulo, las raíces de los árboles que se van a crear. Mientras no sea último de f, se recorre la fila secuencialmente y se pregunta por cada elemento. Si es perfecto, se invoca la función perfecto y se le envía v. Si perfecto devuelve verdad, se inserta v en el árbol con raíz R1 a través del método insertar. En caso contrario, se inserta en el árbol con raíz R2. Presentamos ahora una aplicación para intercalar dos filas secuenciales en un árbol de búsqueda binario. La entrada es f y g, ambas son filas secuenciales con enteros ordenados en forma ascendente. Y la salida será un árbol binario de búsqueda. Las filas se recorren secuencialmente, simultáneamente, colocando cada elemento en el árbol de búsqueda. Es necesario hacer notar que aunque el algoritmo recorre simultáneamente ambas filas y compara sus elementos para obtener el menor y colocarlo en el árbol, esto no es necesario, ya que al insertar un elemento en el árbol, aunque no esté ordenado, se insertará en el lugar que le corresponde quedando el árbol ordenado. Quiere decir que podría recorrerse primero el árbol F y pasar los elementos al árbol A y luego repetir el proceso con la fila G. Igualmente el árbol quedará ordenado. Tenemos la acción intercala filas que recibe F y G y R. Primer G abre ambas filas, toma B1 de F y B2 de F. Recorre simultáneamente en el primer mientras ambas filas y inserta el valor correspondiente en el árbol. Luego del mientras principal seguramente quedará algo en una de las filas, ya que la otra terminó. Entonces el resto de lo que queda en esa fila se inserta en el árbol. Presentamos una acción alternativa para intercalar la fila F y G en el árbol con raíz R. Primero se recorre la fila F. Abrimos la fila con primer F, tomamos el primer elemento con tomar F, B y mientras no sea último se recorre todos los elementos de F insertando cada uno de ellos en el árbol con la acción insertar. Luego se abre la fila G, se toma el primer elemento y nuevamente mientras no sea último de G se recorre cada elemento insertando cada uno de ellos en el árbol con la acción insertar. Nótese que al ser el árbol de salida inherentemente ordenado, el árbol quedará al final con todos los elementos de F y todos los elementos de G en forma ordenada. El árbol de búsqueda binario se utiliza frecuentemente para ordenar elementos. Tenemos aquí una aplicación para ordenar una fila mediante árboles. La entrada es una fila secuencial de enteros y la salida es G, fila secuencial ordenada. Primero se pasa los elementos de la fila F a un árbol binario de búsqueda y luego se recorre el árbol binario de búsqueda y sus elementos son pasados a la fila secuencial G, que finalmente tendrá los elementos ordenados de F. Ordenar fila, abre la fila F, toma la fila F y mientras no sea último, recorre la fila F y llama a insertar, que fue mostrado anteriormente, y le envía R y el valor a insertar. Luego abre la fila G para salida y llama a inOrden, una versión para recorrido del árbol creado en inOrden. Si R es diferente a nulo, llama a inOrden de R parte izquierdo. Luego asigna a B el valor de R y pone el V en la fila G. Seguidamente llama inOrden del subárbol derecho. Presentamos ahora una aplicación
con árbol de búsqueda binario con los métodos insertar, eliminar y buscar un valor. Creamos un proyecto, un gestionador de árbol binario de búsqueda. Creamos el proyecto árbol binario de búsqueda y dentro de él la clase árbol bb que contiene los métodos para administrar el árbol de búsqueda, el nodo, clase nodo y la interfase gráfica panel. Tenemos la definición de la clase nodo con valor tipo entero, aunque puede cambiarse el tipo por uno más complejo. Por simplicidad colocamos tipo entero. Y dos apuntadores HD, HI, apuntadores al hijo izquierdo e hijo derecho. La clase árbol bb que contiene un constructor árbol bb que inicializa raíz con nulo. Tenemos los datos raíz del árbol, post posición del nodo actual y post pack posición del padre. Y los métodos insertar nodo, insertar, buscar nodo, buscar, recorrido y eliminar. Tenemos el método buscar, tipo string, que recibe v del JFrame, la interfaz gráfica. Este método llama primero a buscar nodo. Si el nodo se encuentra, buscar nodo actualiza en la variable post con la dirección del nodo o nulo si no lo encuentra. Por eso se pregunta, si post es diferente a nulo, retorna el mensaje el nodo ya existe. De lo contrario, retorna el mensaje el nodo no existe. Este método buscar nodo es invocado por el método buscar, quien le envía el valor v. El buscar nodo recorre el árbol hasta encontrar o no encontrar el valor de v y devuelve el valor de post igual nulo si no lo encuentra o la dirección del nodo si lo encuentra. Para insertar un nodo v, primero se invoca a buscar nodo, pues si ya existe ya no se puede insertar nuevamente. Por eso pregunta, si post es diferente de nulo, quiere decir que ya existe, retorna el mensaje al panel ya existe. De lo contrario, invoca al método insertar nodo y le envía v. El método insertar nodo es llamado por el método insertar y recibe de él la variable v. Crea un nuevo nodo con dirección n y en su parte valor guarda el valor de v. Y en la parte hijo derecho como hijo izquierdo asigna el valor nulo. Pregunta, si postpack es igual nulo, se guarda en raíz en la dirección n. De lo contrario, pregunta, si b es menor que postpack parte valor, el n se asigna a la parte hi de postpack, de lo contrario se asigna a la parte hd. El método eliminar recibe la variable v desde el panel y lo primero que hace es invocar al método buscar nodo para que lo busque en el árbol. Si post es igual nulo, quiere decir que el nodo no existe, por tanto no se puede eliminar. De lo contrario, pregunta si post hi es diferente a nulo y post hd es diferente a nulo, llama al caso b, en otro caso llama al caso a. Este método es la codificación del algoritmo que se mostró anteriormente. Tenemos el caso a, que es la transcripción del algoritmo descrito anteriormente. Tenemos el método recorrido. Este método recibe una variable tipo entero, t, desde el panel de interfaz gráfica. T puede ser 1, 2 o 3. Si es 1, se ha elegido el botón recorrer en preorden, por tanto se invoca al método preorden y se le envía raíz. Si es 2, se invoca al método inOrder y si es 3, se invoca al método postOrder. Tenemos aquí el método preorden que pregunta si r es diferente a nulo, retorna la parte de valor de r y luego llama en forma recursiva primero a preorden del subárbol izquierdo y luego preorden del subárbol derecho. En el caso de inOrder, pregunta si r es diferente a nulo, retorna el recorrido inOrder de r parte hijo izquierdo, luego le adiciona en la parte valor de la raíz y luego invoca a inOrder del subárbol derecho. Y en el caso de postOrder, pregunta si r es diferente a nulo, retorna
el postorden del subárbol izquierdo, seguido del postorden del subárbol derecho y finalmente la parte de valor de la raíz. Tenemos aquí la interfase gráfica con un text file en donde se ingresa un valor. En este caso hemos ingresado 40, se presiona el botón adicionar y se inserta el valor 40. Primero se ha insertado 50 y luego 40. Como 40 es menor que 50, se inserta en el subárbol izquierdo de 50. Queremos añadir nuevamente 50 y se explora en el árbol. Como ya se encuentra 50 en la raíz, se emite el mensaje 50 ya existe. Tenemos aquí el recorrido en orden del árbol: 40, 45, 50, 55 y 60. Tenemos el recorrido en preorden y el recorrido en postorden. Presentamos ahora una aplicación 2, pacientes COVID. Creamos un proyecto con la clase árbol bebé, la clase pacientes que corresponde a los nodos del árbol y la interfase gráfica panel. Tenemos ahora una interfase gráfica que ingresa el nombre en un text file, fiebre y deficiencia respiratoria. Y tenemos los botones adicionar, buscar, preorden, inorden, posorden y eliminar. Tenemos la clase pacientes que corresponde a cada nodo del árbol. En este caso los atributos son nombre tipo cadena, fiebre tipo entero y DR, deficiencia respiratoria. Y dos apuntadores HD, HI, apuntadores al hijo izquierdo y hijo derecho respectivamente, y un constructor que inicializa los valores del nodo con los argumentos que vienen en el constructor. Tenemos la clase árbol bebé, en donde se inicializa raíz con nulo en el constructor árbol bebé, y tenemos la definición de los métodos insertar nodo, insertar, buscar nodo, preorden, inorden y postorden. Tenemos también los datos de raíz, postpack de tipo apuntador a pacientes. Tenemos el método insertar que recibe el objeto P del panel. Primero se invoca el método buscar nodo y se le envía el nombre del objeto P para que lo busque. Si buscar nodo devuelve post diferente nulo, se retorna el mensaje ya existe. De lo contrario, se invoca al método insertar nodo y se le envía P como argumento. El método insertar nodo recibe P de la clase pacientes y pregunta si postpack es nulo, P es asignado a raíz. De lo contrario, se compara nombre con el nombre del padre. Si es así, P se asigna a la parte HI de postpack. Si no, se asigna a la parte HD de postpack. Tenemos el método buscar nodo, que es la transcripción del método buscar que señalamos anteriormente. El método busca en el árbol nombre del paciente. Recibe la variable non. Si raíz es nulo, devuelve post igual nulo, dado que no se ha encontrado, y postpack posición de candidato al padre. Tenemos el método buscar, que recibe la cadena non de la interfase. Primero llama al método buscar nodo. Si devuelve nulo, retorna el mensaje ya existe. En otro caso, retorna el mensaje no existe. Tenemos el método preorden, similar a la aplicación anterior, igual inorden, igual postorden. El recorrido, como se señaló, recibe en la variable t el tipo de recorrido que elige el usuario en el panel. Si es 1, llama a preorden; si es 2, llama a inorden; si es 3, llama a postorden. Tenemos aquí el panel en donde se ingresa el nombre de un paciente y la fiebre que tiene en ese momento, y se ingresa también la deficiencia respiratoria. Si se elige el botón adicionar, se envían estos datos al método insertar y se adiciona en un nodo al árbol y se muestra el mensaje: se insertó el dato ingresado. Aquí ingresamos un nuevo dato con el método adicionar, un tercer dato, y luego hacemos un recorrido en orden y se muestran los datos ingresados.
Bien, habiendo terminado este video, te voy a pedir, a efectos que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se consignan a continuación y compares tus respuestas con las que se presentan al final. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Recorre el siguiente árbol en sus 3 formas. Se tiene N clientes en un mercado que compran productos cada uno. Se quiere saber cuánto tiene que pagar cada uno, quién es el que paga más y quién es el que paga menos, y cuántos pagan en promedio. Un árbol binario de búsqueda ABB se define como un conjunto de elementos llamados nodos o vértices, de tal forma que para todo nodo n de A, los nodos que están en el subárbol izquierdo de n tienen un valor menor al valor de n, y todos los nodos que están en el subárbol derecho de n tienen un valor mayor al valor de n. Tenemos los recorridos del árbol en in-orden, preorden y post-orden. Tenemos el proceso clientes, que recibe como entrada n cantidad de clientes, mayor, menor y prom la salida. Mayor es el mayor pago, menor es el menor pago y prom es el promedio de pagos. La precondición es que n es real positivo. La función proceso principal recibe n tipo entero y devuelve mayor, menor y prom de tipo real. Mayor es igual al máximo t sub i, menor es igual al mínimo t sub i, y prom es igual a la sumatoria de los t sub i entre n, donde t sub i es el total a pagar por el cliente i. Proceso principal. Se lee n cantidad de clientes. Se llama procesa clientes, que calculará el total a pagar por el cliente, y se almacena en t esa cantidad. Se asume que mayor es igual a t y menor es igual a t. Luego para i, desde el segundo cliente hasta el enésimo, se repite el proceso. Nuevamente se llama procesa cliente y se guarda en t. Este es el segundo t. Se pregunta si el t actual es menor que el supuesto menor, menor se actualiza con el nuevo t. Si no, no se cambia. Si t es mayor que el supuesto mayor, mayor se actualiza, si no, no se cambia. Se acumula a suma el valor de t. Terminado en la estructura repetitiva, en promedio se guarda la suma entre n y se escribe mayor, menor y promedio. Procesa cliente. Se declara la variable más producto tipo booleana con el valor verdadero. El acumulador suma se inicializa con 0. Mientras más producto es verdad, se llama a procesa producto, que calcula el total por producto y se guarda en t esa cantidad. Se acumula en suma el valor de t. Pregunta, ¿hay más productos? Y se lee la variable más producto. Si es verdad, se repite el ciclo mientras. Finalmente termina y retorna t. Procesa producto. Lee cantidad y precio unitario. Calcula cantidad por precio unitario, se asigna t y retorna t. Si queremos que los datos de los clientes se mantengan en memoria, además no sabemos cuántos clientes son, ¿qué debemos cambiar? Vamos a cambiar la función proceso principal. Primero asignamos el valor verdadero a la variable booleana más clientes. Mientras más clientes es verdad, llamamos al proceso clientes, que ya fue definido y se guarda en t. Y el valor de t va a ser insertado en el árbol binario de búsqueda con el método insertar que consignamos anteriormente. Preguntamos, ¿hay más productos? Y se lee la variable más clientes. Si es verdad, se repite el mientras. En este árbol de búsqueda podemos insertar, eliminar y buscar elementos. Recuerden que el árbol está ordenado, es un árbol binario de búsqueda. Les invito a visualizar los videos de árboles generales, árboles binarios y árboles ABL. Allí encontrarán más ejemplos.